Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Vamos a seguir nosotros platicando de la preparación en el mundo de las personas físicas de la declaración anual. Ahorita casi todo el mundo se está dedicando a ver lo que es la preparación y el llenado de personas morales. Entonces, yo aprovecho para platicar con ustedes en el mundo de las personas físicas, porque la persona física tiene ingresos por 9 capítulos diferentes: salarios, actividad empresarial y profesional, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos y de los demás, que es el capítulo 9. El capítulo 9 se divide en dos, que es de los demás y de los demás intereses. El día de hoy vamos a platicar de intereses. Espero que me alcance el tiempo y si no, hacemos una segunda parte la próxima cápsula. Entonces, en el capítulo 6 de intereses, de la persona física, estamos hablando del artículo 133 al 136, o sea, 3, 4, 5, 6. Son cuatro artículos y que no se pueden comprender a ciencia cierta, como lo vamos a ver, si no lo platicamos junto con el capítulo 9. ¿De acuerdo? En el capítulo 9 no hay obligaciones, en el capítulo 9 está el pago, en el capítulo 6 está lo que se considera interés, y que vamos a ver que hay varias cosas que se consideran interés para efecto de la persona física, ¿de acuerdo? Y recuerden que el interés es lo que se conoce como interés monetario, financiero. No es que yo pierda el interés en los programas o el interés en una persona, no. Aquí estamos hablando de lo que se llama interés, ¿de acuerdo? Que es el rendimiento. Y entonces, como ustedes están viendo, aquí está lo que vamos a platicar y lo que marca la ley. Bien, primero tendríamos que platicar en las generalidades de la ley del impuesto sobre la renta, lo que la ley considera interés, ¿de acuerdo? Ellos lo manejan de forma corrida y nosotros lo que hacemos, o yo lo que hice, fue separar conceptos para irlos entendiendo. Porque vamos a ver que muchos no es un rendimiento de capital como tal, como lo podemos conocer, sino son otros conceptos que no están contemplados, pero que se tiene una ganancia o se tiene un cobro, ¿de acuerdo? Primero tenemos los rendimientos de créditos de cualquier clase, ¿de acuerdo? Los rendimientos es algo que produce. Vamos a hablar que es un ingreso por accesión. Si yo tengo un crédito, tengo ingresos por accesión. Acuérdense, crédito es el derecho que yo tengo de cobrar y la obligación que tú tienes de pagar. ¿De acuerdo? Ese es un derecho. ¿Ok? Y entonces, ¿qué se entiende entre otros? Los rendimientos de la deuda pública, de los bonos, obligaciones, incluyendo los descuentos, primas y premios. Los rendimientos de las deudas. Estamos hablando que puede ser un interés a favor o un interés en contra. O sea, hay intereses que son un ingreso y hay intereses que son una disminución. Este artículo 8 está en generalidades, o sea, aquí todavía no nos adentramos a lo que es el capítulo 6, pero sí al concepto. Cuando hablamos de intereses del capítulo 6 es la obtención ¿de acuerdo? No tal como incluyendo los descuentos y primas, ¿de acuerdo? Los premios de reporto o préstamos de valores. Primero lo que tenemos que encontrar es qué es reporto, los premios de reporto. Los premios de reporto, ¿sí? ¿Qué es un reporto?
Llega Pancho y me dice, oye Jesús, necesito que me prestes dinero. ¿Qué crees, mano? Yo acabo de poner mi dinero y acabo de comprar setes. ¿Ya? Perfecto. Setes. Si quieres, te los doy. En el caso del año pasado, que la fluctuación del interés estuvo muy basado a la parte americana, ¿de acuerdo? Aumentaban el interés y aquí tendríamos que aumentar el interés para que no existieran fugas de capital. ¿Por qué el interés nuestro es mayor al interés que da Estados Unidos, por ejemplo? Porque el riesgo es mayor en México. Pues por supuesto, ¿de acuerdo? Yo le cobro más interés al que tiene más riesgo de que me pague, por supuesto. Eso lo podemos ver claramente, ¿no? Hay uno que te digo, no te preocupes, me lo vas a entregar mañana, sale. Si no me lo entregas mañana te cuesta tanto. Entonces estamos hablando de alguien que puede jugar con eso. Entonces yo le doy esas setes con un rendimiento a 3 meses y me dice, yo te lo voy a pagar en 2 meses. ¿Está bien? Pero ¿cómo me lo va a pagar? Me lo va a pagar con los mismos, no los mismos, pero con los setes que va a comprar en esa fecha, similares a los que yo le di, que es con el interés que yo lo saqué o que me van a otorgar, y con la fecha del vencimiento. Entonces, el premio de reporto es eso, ¿de acuerdo? Que me dé una cantidad adicional por haberle prestado un documento, que ese sería el famoso reporto, ¿de acuerdo? O préstamos de valores, es igual, esa es una situación de que no es, por ejemplo, en el caso, no es básicamente un sete, por ejemplo, ¿no? El otro es el monto de las comisiones que correspondan con motivo de la apertura o garantía de créditos, ¿de acuerdo? No es un gasto, es un interés. El monto de las comisiones, tú me cobras una comisión que corresponde al motivo de apertura o garantía de un crédito, ¿sí me explico? No es un gasto, eso se tiene que llamar interés. Entonces, para efectos fiscales, y estoy hablando de la generalidad, porque es el artículo 8, para que sepan, ¿ok? El monto, tranquilo. El monto de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un aval. Si vemos en el periódico y dice, se otorgan avales, ¿está bien? Aval no es una prestación del servicio. Es una obligación de hacer, de no hacer, de permitir, pero no se puede presentar como si fuera un honorario. Es que yo te voy a servir de aval para la renta. Pero obviamente pues, te voy a cobrar. No es algo que se te otorgue, o qué me vas a dejar a cambio y al final, ¿qué voy a ganar yo? Eso se llama interés en forma genérica. Hay quien se dedica a eso, ¿no? El otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, excepto cuando dichas contraprestaciones deban hacerse a instituciones de seguros o fianzas. Obviamente, aquí estamos hablando que esas se sacan de lo que sería las instituciones de seguros o fianzas y ya se refiere a otra relación persona física con persona física o persona física con persona moral. La ganancia en enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que sean de los que se colocan entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales a efectos expida el Servicio de Administración Tributaria. La ganancia en enajenación de bonos o valores. ¿De acuerdo? Si yo tengo un bono, un valor, y lo enajeno, y si yo me costó
10 pesos o 20 pesos o 100 mil pesos y me dan 110 mil, bueno, pues eso se va a considerar un interés. Aquí tenemos otro que es importantísimo, ¿sí? Que es el factoraje financiero, ¿de acuerdo? El factoraje financiero, para efectos del Código Fiscal de la Federación, en su artículo 14, fracción cuarta, es una enajenación de bienes. Pero para efectos del artículo 15, es un arrendamiento, un otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. Y entonces, ¿qué se considera interés? Aquí tendríamos que conocer, dentro de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, qué es el factoraje financiero y para efectos fiscales qué juega, porque si estamos hablando que es un otorgamiento o es un arrendamiento, que es un otorgamiento o que es una enajenación, yo tengo que ver las clases de factoraje financiero que existen. ¿De acuerdo? El factoraje financiero es algo muy utilizado, ¿de acuerdo? Muy utilizado, sobre todo para las empresas que tienen liquidez. Miren, voy a poner dos ejemplos básicos de lo que es el factoraje financiero. Bueno, pero primero, tenemos el factor, tenemos el cedente y tenemos el cedido. Porque va muy unido el factoraje financiero, ¿sí? ¿De acuerdo? Con el arrendamiento financiero. Y en este caso, el factoraje financiero es un medio por el cual me van a prestar dinero y voy a dar como garantía la cuenta que yo tengo por cobrar. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos el factor que me va a cobrar por analizar mi empresa, analizar mis cuentas por cobrar y qué capacidad tengo de pago, ¿de acuerdo? Y va a analizar las empresas con las cuales yo tengo una relación comercial, ¿de acuerdo? Una relación comercial, porque me va a prestar sobre esas cuentas que tengo yo por cobrar. Entonces, tenemos el cedente y el cedido. El cedente, yo cedo las cuentas. ¿De quién? De un cedido. Una cuenta que tengo por cobrar de un cliente. Entonces, tenemos que manejar que hay dos tipos de factoraje financiero. El con recurso y el sin recurso. Situación que debo de comprender para poder elaborar un CFDI. Al igual que el arrendamiento financiero y el factoraje financiero pueden ir muy unidos, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a ir primero al factoraje financiero y después al arrendamiento financiero y los voy a unir, estos dos. Ok, va. Entonces, yo necesito dinero. ¿Qué hago? Tarjeta de crédito, préstamo de los socios, hipoteco, pagarés, o sea, 1000 formas de obtener dinero. ¿Qué puedo tener yo y usar para poder tener la liquidez que necesito? Tengo cuentas por cobrar a un mes. Vamos a poner a un mes, 15 días, lo que ustedes quieran, a un mes. Yo tengo cuentas por cobrar a un mes. Yo le doy a mis clientes un mes para que me paguen, para poderles vender, y ellos se financien, alcancen a vender el producto o el servicio que les vendo y me puedan pagar. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, tengo esa cuenta y
Tiene que investigar el factor también la capacidad de pago que tiene ese cliente mío. ¿De acuerdo? Bueno. Esa función que tiene el factor de checarme a mí y de checar mis cuentas por cobrar, ese es el ingreso del factor, el ingreso propio que produce un ingreso. Ahora bien, yo tengo dos cuentas. Una cuenta que es muy puntual para el pago. En la historial que yo tengo con él me paga puntual. En la historial que tiene mi cliente con sus demás proveedores o clientes, también es muy puntual, entonces tiene menos riesgo. Y dice yo, de este cuenta que tienes por cobrar A, te voy a prestar el 95% de esa cuenta a un mes. Por decir un porcentaje, por decir, ¿de acuerdo? Entonces me va a entregar a mí una cantidad de 95,000 pesos en lugar de 100,000. La diferencia es interés. ¿De acuerdo? ¿Ok? De la cuenta B, que más o menos, pero vamos a decir que son de las que mejores me pagan, pues me pagan un poco atrasado y dice, de aquella te voy a dar el 80%. Son 100,000 pesos también. Entonces me va a dar 80. Cuando paguen ellos, ¿sí me explico? Supuestamente yo tengo que pagar. Que son dos cosas diferentes. Están en garantía, esas cuentas. Ahora, existen dos tipos de factoraje financiero, con recurso o sin recurso. ¿De acuerdo? Ya tenemos las dos cuentas. Ya. Ahora, vamos a hablar del sin recurso. Sin recurso. ¿De acuerdo? Ese sin recurso es porque tengo la cuenta A, la tengo con, ¿sí? Con Liverpool. Porque sé que yo voy a ir y en un mes me va a pagar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Y le digo a Liverpool, oye, ¿por qué no me pagas antes? No. Vete con mi factor, porque esas empresas, si ustedes se fijan, todas esas empresas ya tienen su banco propio. Tan dice así que tiene su tarjeta de crédito propia. ¿De acuerdo? Dice, y yo te voy a dar por esa cuenta 98. Quiere decir que en ese mes él va a ganar el 2%. El 2%. Y yo ya no tengo una cuenta por cobrar porque ya me pagó, ya no hay ningún recurso, ya la vendí. Ya causó el impuesto, me tienen que dar una diferencia que se llama interés y tenemos que ver el IVA del interés y el IVA de la cuenta. ¿De acuerdo? Bien. Esta es porque es sin recurso. Ahora, la siguiente es con recurso, no es con Liverpool. No se la voy a vender. ¿De acuerdo? Esta. Y me dice el factor, ok, esta cuenta que te voy a prestar sobre esta cuenta, quiero que me des la cuenta a mí y le avises a
tu cliente, que me venga a pagar a mí. Me da 80 y le digo, ahora le pagas a él. Vamos a suponer que pague puntual, no hay ningún problema, pero él me va a cobrar un diferencial. Por eso, me va a prestar sobre 80 y me va a cobrar un interés sobre 80. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, se queda con la cuenta él, el factor. El gran problema que se tiene es la interpretación que se da al impuesto al valor agregado. Porque es verdad que si él va abonando, porque si él va abonando a la cuenta, no me paga, sino va abonando, le va abonando al factor, y le puede abonar hasta la totalidad de 100. Entonces ahora resulta que a mí me presta 80, pero a él le pagan 100. Entonces ahora el factor me debe 20. Y tengo que dar comprobantes fiscales por cada pago de la parcialidad o efectuar el CFDI, ¿de acuerdo? Y que cuando le pague el cedido al factor, le va a pagar 100, pero nada más son 80. Entonces hay 20 míos. Aquí, en el caso del impuesto al valor agregado, establece que el factor me tiene que dar un informe 10 días posteriores al último día del mes, o sea, al mes siguiente, para saber si te pagó todo o no te lo pagó, porque a lo mejor dice, ¿sabes qué? Nada más me pagó de los 100, nada más me pagó 50. Entonces, tú me tienes que pagar la diferencia y tú te encargas y ahí está tu cuenta. Y entonces te voy a cobrar intereses sobre lo que realmente te presté. ¿De acuerdo? Independientemente de que a esa cuenta te va a pagar, o te paga 80, o te paga el total, o te paga menos. Ahí el problema es cuando tiene el factor la cuenta por cobrar. ¿Sí me explico? Él está recibiendo y me tiene que estar informando, porque yo tengo que estar emitiendo comprobantes. ¿De acuerdo? Ese es un caso. Pero ¿qué pasa si hay una devolución de mercancía? Entonces el cedido me dice, esta mercancía tiene defecto y te la regreso. Entonces ahora ya resulta que lo que me debe ya no son 100, ya son 50. ¿De acuerdo? Entonces, si la cuenta la tiene el factor, ya tengo un problema, porque yo tengo que pagar toda la diferencia porque él me prestó 80. ¿De acuerdo? O le paga el total. Entonces, como ven ustedes, ese manejo es un poco complicado. Tendríamos que analizar cuidadosamente, y yo creo que un día voy a hacer un programa que sea factoraje financiero para que ustedes lo puedan manejar y sobre todo saber cómo se hace el comprobante y cuándo se hacen los comprobantes, ¿de acuerdo? Para eso tenemos obviamente que analizar sobre todo el IVA, porque el IVA se causa conforme se va cobrando, ¿no? ¿De acuerdo? Y hay que emitir comprobantes fiscales, un pago a cuenta de, y la recepción de pago, que es otro problema que también tenemos que resolver. ¿De acuerdo? Y otra es que yo me quede con los comprobantes
y me preste los 80 y yo me hago cargo, aquí es el menos complicado. Yo de todas maneras tengo que pagar en un mes lo que me prestó, que son los 80, aunque la cuenta sea de 100. Entonces todo depende de muchísimas cosas. Y poner, por ejemplo, que él tiene documentos de un cedido y que tengo que especificar en el contrato si él puede a su vez darlos en garantía o no puede darlos en garantía. Pero tiene que ser muy claro, porque al principio a él tener una cuenta por cobrar, también le puede prestar sobre esa cuenta por cobrar, ¿de acuerdo? Y entonces ahora sí, ¿a quién le pagan? ¿De acuerdo? Yo sigo debiéndole al primer factor, sin embargo ya lo tiene un segundo factor. Entonces no es tan difícil que pase todo esto, ¿no? Lo más fácil es sin recurso, porque le vendo el comprobante antes de tiempo que me lo pague y ya, yo ya tengo mi dinero y ya no tengo problema. Y entonces marca que en las operaciones de factoraje financiero se considera interés la ganancia derivada de los derechos de crédito adquiridos por empresas de factoraje financiero o sociedades financieras de objeto múltiple, pero el contrato es de factoraje. Es un préstamo en garantía de una cuenta por cobrar que tengo, ¿de acuerdo? Arrendamiento financiero. Y bueno, aquí ya vemos, ¿sí me explico?, que es un poco más complicado este tipo de contrato. Bien, no quiero iniciar este tipo de contrato porque estamos ya más o menos a la mitad de nuestra plática, de la hora que me toca platicar con ustedes, y quiero recordarles que obviamente IMEFI es una institución, una empresa que se dedica a la capacitación, como es esta, que puede ser con cobro o sin cobro, ¿de acuerdo? Hay muchos programas que sí cobran por esto no se cobra, simplemente es un servicio que se da, ¿de acuerdo? Y seguramente esto que van ustedes a ver va a ser de importancia para ustedes. ¿Realizas compras, ventas o desarrollo de inmuebles? Queremos invitarte a un curso de 3 horas en línea que se llama Obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero por compra, por venta y por desarrollo de inmuebles. Vamos a revisar cada uno de los puntos que son relevantes para la presentación de avisos e informes de prevención de lavado de dinero por estas actividades vulnerables. Vamos a revisar el tema de las limitaciones a cobros con dinero en efectivo, que son muy importantes, y este curso está dirigido a inmobiliarias, a asesores y a desarrolladores inmobiliarios, a los responsables del cumplimiento de prevención de lavado de dinero de quienes realizan esta actividad vulnerable. Yo soy Javier Martínez, soy especialista en prevención de lavado de dinero, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la Unidad de Inteligencia Financiera, y nos encantaría que estés con nosotros en este curso para verificar y revisar si estás cumpliendo adecuadamente o si vas a iniciar saber todas las obligaciones que te da esta LFPORPI, la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, y que tiene unas multas que son terribles. Nos vemos en este curso. IMEFI te invita a que participes en su curso Declaración Anual 2022 de Personas Físicas. En este curso conocerás los aspectos más relevantes de la Declaración Anual de Personas Físicas, conforme a los tipos de ingreso que se contemplan en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
No te puedes perder la oportunidad de conocer temas como discrepancia fiscal, deducciones personales para optimizar tu declaración anual, ingresos por adquisición de bienes, caso práctico de la declaración anual, entre otros temas. No lo pienses más y comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 81 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Y recuerda que en IMEFI te capacitas con los mejores. ¿Qué tal, amigos de IMEFI TV? Soy su amigo Luis Alberto Morales Sosa. En esta ocasión vengo a invitarlos a el curso de Declaración Anual Personas Físicas, Régimen Simplificado de Confianza. Recordemos que no existe un antecedente sobre este régimen, tampoco por la presentación de estas declaraciones. Entonces estaremos viendo temas como deducciones, acreditamientos, también temas relativos a la tasa aplicable de acuerdo a los ingresos que voy a tener en el ejercicio 2022. ¿Qué pasa si me cambio de régimen a mitad del ejercicio? ¿Qué pasa si me excedo de ingresos? ¿Qué sucede con esta y muchas otras cosas más? Los espero en el curso Régimen Simplificado de Confianza, Declaración Anual, aquí por IMEFI TV. Bien, regresamos del corte. Espero que haya sido beneficioso lo que nos está aportando IMEFI. Bien, vamos a regresar con nuestro segundo caso, que es el arrendamiento financiero. Que como lo dije en un principio, este arrendamiento financiero es aquel que el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación establece como enajenación de bienes, pero el artículo 15 establece que es un otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. Bueno, pues son las dos cosas. Y depende de las 4 tipos de terminaciones que se tienen para ese contrato. Tenemos el arrendador y el arrendatario, por ser otorgamiento de uso o goce. El arrendador es el encargado de adquirir los bienes tangibles que el arrendatario pretende adquirir. Le dice, quiero que compres esta computadora en tal parte, o este automóvil, o este edificio, etcétera. Bienes tangibles. ¿Ok? Bien. Y eso se hace a tiempo forzoso e intereses. La diferencia entre el costo comprobado de adquisición o monto original al total de cobros se le llama interés. Vamos a hablar de un vehículo, que es lo más común, y vamos a hablar para qué se puede utilizar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, yo voy a comprar un vehículo por arrendamiento financiero. Yo me voy a la arrendadora, ¿de acuerdo? Y digo, yo quiero ese vehículo, y me dice, ok, tú tienes, te lo voy a vender, perdón, te lo voy a rentar a 2 años. ¿Ya? 2 años, ¿está bien? Yo, al tener ese vehículo en arrendamiento financiero, lo voy a deducir, para él es ingreso a la parte exigible o cobrada, que normalmente es mensual, donde te cobran parte del costo del auto más intereses, ¿de acuerdo? Ok. Yo acá lo voy a deducir como si fuera un monto original de la inversión del bien, como si fuera de una depreciación, por factor de actualización, por ciento por factor de actualización. Y ahí tengo la depreciación fiscal,
Si hablamos de un auto es el 25% un año y el 25% el segundo año. Y aparte un interés nominal que le quito la inflación y me queda un interés real, el que realmente acumulo o realmente deduzco, dependiendo si eres arrendador o arrendatario. Bien, al final del contrato yo tengo que decidir qué voy a hacer con el bien. Y tengo 4 decisiones. 1, regresarlo. 2, adquirirlo. ¿De acuerdo? 3, seguirlo rentando. Y 4, regresarlo, que lo venda a un tercero y que me convide de la venta. Pero tengo que decidir qué pasa. Y ya estoy explicando que en realidad lo único que tendría yo que hacer es decirles, el interés es la diferencia entre el total de pagos y el monto original de la inversión. Eso es interés. Ya. Pero no me puedo ir sin decirles cómo se maneja como lo dije con el factoraje. ¿De acuerdo? Este arrendador tiene cuentas por cobrar del arrendatario, que a su vez, si quiere financiamiento, lo puede mandar a una empresa de factoraje financiero para tener recursos y adquirir los bienes que necesitan mis arrendatarios. ¿De acuerdo? Ya. Regreso a los tiempos del arrendamiento financiero. ¿Qué pasa si yo tengo un auto y a los 2 años lo regreso? Yo pago el 100% del auto, más pago intereses. Y pude deducir el 50%, porque es al 25%, el 50%. El otro 50% ya lo perdí. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, ese no se hace así. Eso sí, lo regreso. Lo sigo rentando. Ok. Tengo un monto original de la inversión. A los mismos 2 años. Y lo rento otros 2 años. ¿De acuerdo? O lo rento a 1 año. Vamos a ponerlo a 1 año. Lo rento 1 año más. ¿Qué me dice? Y aparte me lo va a rentar más barato. Porque ya pasaron 2 años. Ya no me lo puede rentar como si fuera nuevo. Me lo renta. Bueno. Ese monto original de la inversión lo voy a calcular con un % para terminar de deducirlo. O sea, estamos hablando a un 50%. Ya 25 más 50 es el 100. Y regreso el bien. ¿De acuerdo? Y voy a pagar intereses. ¿De acuerdo? Tampoco me conviene, porque ya me quedé sin el bien. No me conviene. Ok, bien. Entonces, me voy al otro, al tercero. Entonces, ya lo regresé, ya lo seguí rentando, ¿ok? Ahora, ¿cuál sería el otro tipo de determinación del contrato? ¿Sí? Que lo adquiera. Bueno, ¿cuánto por el auto? Tanto, y lo compro. Y eso también forma parte del monto original de la inversión, ese adicional. Ahora me sale más caro,
Porque en primero ya en 2 años lo terminé de pagar. Y ahora lo sigo rentando, pues está de todos los diablos, porque entonces ahora es peor. Tampoco funciona. El cuarto, ojo, la ley del impuesto a la renta me especifica que yo lo entregue se lo entregue al arrendador, que el arrendador lo venda y que me convide de esa renta. Y me dice que entonces estoy obligado a deducir todo lo que pagué. Y si es un auto que me cuesta 500,000 pesos, yo pude deducir nada más hasta 175. Lo demás no lo pude deducir. ¿De acuerdo? No. Los intereses fueron sobre todo. Interés nominal menos inflación, interés real. Si me dice que todo lo deduzca, lo que no deducí de intereses ahora lo voy a deducir. Lo que yo pagué, los 500,000, los voy a deducir todos. Porque así lo marca la propia ley del impuesto sobre la renta. Ahora, se lo vendo a un tercero, a la arrendadora se lo vendo, y me convida a que ese se convierta en un ingreso acumulable. Y ya. ¿Para qué se utiliza? Vamos a hablar del automóvil. Te voy a contratar a ti que me estás escuchando y te voy a poner director de ventas o de producción. Y te digo, en 2 años, este es tu salario y aparte te voy a dar un auto para ti. Eso se llama salario también. Todo lo que se le da al trabajador por su trabajo se llama salario. Pero es un salario que no es objeto, porque es un ingreso en servicios. ¿De acuerdo? No es objeto. Sin embargo, sí es salario, que no es objeto, porque solamente es objeto los ingresos en servicio de los automóviles que reciben los trabajadores del erario público, que se les aplica un % de deducción y se les agrega al salario. Entonces, al que sale en las mañanas y dice que tiene un Tsuru, que usa camionetas, la deducción de esas camionetas debería aumentársele a su salario y entonces no gana lo que dice que gana. Pero bueno, eso es porque nadie se atreve a decirle. Pero pues yo aquí lo digo porque es lo que marca la ley. Si no, chequenlo ustedes y van a ver. Bien, entonces, si después de 2 años tú cumples con todos los requisitos, el carro es tuyo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? Por favor, te lo regreso y quiero que se lo vendas a él. Y entonces la empresa le da una gratificación, un bono de rendimiento, un bono de productividad, grabado por supuesto, y ya tiene el auto. Y que lo venda. Lo va a adquirir a un precio menor que el que le costaría. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué carro quieres? Igual pasa lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de otro bien. El otro bien sería un equipo de cómputo. ¿Qué pasa con los equipos de cómputo? Pues resulta que a los 2 años ya son obsoletos, si es que no a 1 año, ¿no? Sobre todo esas empresas que se dedican a la litografía y todo eso, que son, imagínense, aumenta, o sea, está la situación tecnológica en una velocidad impresionante. Los propios teléfonos, por favor, los teléfonos ahora cuestan 30,000 pesos, 40,000 pesos, ¿no?
si tú los usas para otras cosas, pues a lo mejor, o por gusto. Yo lo uso para hablar por teléfono y ver mis correos y cosas por el estilo, ¿no? Pero no es para nada más allá que eso. Entonces, a mí que me dé el servicio, que tenga los megas que necesito para hablar por teléfono, para comunicarme con mis clientes, para ver lo de los impuestos y los correos que me mandan, es suficiente. Pero hay quien no lo usa para eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que le conviene a esta empresa? Adquirir un equipo de cómputo que le cuesta una fortuna y después de 2 años se convierte en un verdadero problema. Pues no. Entonces, compra el equipo de cómputo en 1 año o en 2 años, cuya deducción es del 30%, salvo que sea obviamente del reciclo, ¿sí?, que cambia, ya sea persona física o persona moral. Y entonces lo adquiere, ¿sí me explico?, el equipo de cómputo en arrendamiento financiero. Y igual al final del contrato, y véndelo y me convidas de la venta a quien tú quieras. Obviamente lo va a poder vender a unas empresas que requieran menos tecnología, pero que aún les sirvan. Mi computadora tiene 3 años, me sigue sirviendo a mí, porque yo, para lo que la uso, está perfecto, ¿no? Sí. Pero hay gente que necesita el último alarido de la moda, ya sea por ego o porque la necesite para trabajar. Pero una empresa que necesita para trabajar tiene que estar en lo ultimísimo. Y no puede estar adquiriendo y después se convierte, ¿y cómo la vendo? Voy a perder todo y no voy a poder deducir. Y la cantidad pendiente de deducir contra mi precio de venta, pues va a ser una pérdida, pero va a ser una pérdida pequeña. Mejor se la regreso al arrendador, el arrendador lo vende y me convida. Y yo deduzco todo, no nada más el 30 o el 60 si fuera 2 años, sino el total, más los intereses que no deduje, que es la diferencia entre el valor nominal y el interés real, que es la inflación, que me faltó de deducir. Porque así lo establece la propia ley del impuesto sobre la renta. Por eso es importante entender primero el artículo 8, qué es interés, para poder comprender cómo funciona y tratar de explicarles a ustedes, desde el punto de vista fiscal, qué es cada uno de estos. ¿De acuerdo? Bien, continuemos entonces con este artículo 8, que como veo, pues no vamos a terminar en esta sesión y nos vamos a continuar. Bien, tenemos el 4º párrafo de este artículo 8 que dice: la cesión de derechos sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles se considerará una operación de financiamiento. La cesión de derechos sobre ingresos por otorgar el uso o goce temporal. Yo te cedo el derecho de una compra, de una renta. ¿De acuerdo? Igual, préstame dinero a 1 mes o a 3 meses y te lo voy a pagar con las rentas. ¿De acuerdo? Que vas a cobrar. Pero obviamente me van a dar una cantidad menor a lo que son las rentas, que es el manejo del dinero. Cesión de derechos sobre ingresos por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles, que lo conocemos como arrendamiento, se considera como una operación de financiamiento. Claro, así como vimos el factoraje financiero, ¿sí me explico? Es igual. La cantidad que se obtenga por la cesión se tratará como préstamo, debiendo acumular las rentas devengadas conforme al contrato, aun cuando éstas
se cobren por el adquirente con los derechos. Para mí, en este caso de la cesión de rentas, entonces yo no voy a lo cobrado, sino a lo devengado. ¿De acuerdo? Es el único caso que las rentas en el mundo de las personas físicas, porque esto está el 8 está en las generalidades, le aplica a personas físicas, personas morales, reciclo, RIF, del que ustedes quieran. Eso es lo que se considera interés, el artículo 8. ¿De acuerdo? Debiendo acumular las rentas devengadas conforme al contrato, aun cuando éstas se cobren por el adquirente de los derechos. ¿Cuándo voy a yo como persona física? ¿Cuándo voy a causar el impuesto? A lo devengado. Ya se devengó este mes, se acabó. No a lo exigible, por favor, abusados. Porque acuérdense que en el caso de los contratos de otorgamiento de uso goce, dice que serán exigibles los primeros 5 días o los primeros 10 días. Ok, no. Aquí ya se devengó, acabando el mes, ya acumulo. ¿De acuerdo? Si es en el caso de una persona moral, pues es igual conforme se va devengando. O amortizando en el caso de las rentas pagadas por adelantado. Bien. Ahora vamos a hablar seguimos hablando de la cesión de derechos. La contraprestación pactada por la cesión se tratará como crédito o deuda según sea el caso, y la diferencia de las rentas tendrá el carácter de tratamiento de intereses. Las rentas son de 10,000 pesos, 9 te voy a dar por ese derecho. La diferencia es interés, que son los 1,000 pesos. ¿De acuerdo? El importe de crédito o deuda generará un ajuste anual por inflación en los términos del capítulo 3 del título 2 de la ley, persona moral. El que será acumulable o deducible, según sea el caso, considerando para su cuantificación la tasa de descuento que se haya tomado para la cesión del derecho, el total de las rentas que abarcan la cesión y el valor que se pague por dichas rentas y el plazo que se hubiera determinado en el contrato de terminación que establezca el reglamento de la ley. Todo este choro que está recomplicado de poder entender, eso es simplemente la diferencia cuando yo cobre, porque tengo los derechos de cobro. Yo tengo derechos de cobro de 10, yo te doy 9. Punto. Tú, que me cediste el derecho, es a lo devengado. Yo a lo cobrado, nada más que yo cuánto voy a cobrar. Yo voy a cobrar 10 en lugar de 9. Entonces, la diferencia es interés. Y ese interés es el interés nominal. Le resto la inflación de ese mes y entonces el interés real que realmente acumulo, realmente deduzco. Cuando los créditos o deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero se ajustarán mediante la aplicación de ¿qué? Índices, factores o de cualquier otra forma, inclusive mediante el uso de UDIs, se considerará el ajuste como parte del interés. Y explico lo de las UDIs. Yo te voy a prestar 10,000 UDIs, ¿ya? Y con un interés del 2%. ¿Qué son las UDIs? El interés, la inflación. ¿Qué es el interés real? Lo que te estoy pagando, porque ya le quité que la inflación, yo te doy 10,000 UDIs, yo te entrego 10,000 UDIs, pero las UDIs van cambiando diario y es el interés, ¿sí? La inflación. Las UDIs son la inflación por día. Si ustedes checan los índices y checan las UDIs,
más o menos coinciden. En el caso del impuesto al valor agregado, cuando habla de las UDIs, obviamente es conveniente que ustedes sepan que es exactamente lo mismo que es la inflación, las UDIs, ¿de acuerdo? Sobre todo los intereses que no coinciden del primer mes del primero del mes al último del mes, pues ese no tiene problema, porque aquí sí son índices del mes completo, pero cuando empieza el día 15 y el día 15 te dice que agarres el mes completo, lo dividas entre el número de días y lo multipliques por los días. Y aquí hagas lo mismo y sumes los dos, pues mejor agárralo por UDIs, si no le parece a la autoridad que lo haga él, ¿no? Bien, pues la vamos a dejar aquí en esto para seguir comentando los intereses la próxima sesión, ¿de acuerdo? Relacionada principalmente primero con lo que es interés, pero preparando para la persona física, ¿sí? Su capítulo 6 y su capítulo 9, pero no lo podemos entender si no es mediante esto, porque vamos a ver que esto se va a ver en el capítulo 9, muchos de estos apuntes, ¿de acuerdo? Bien, pues no más me queda más que pues, agradecerles a ustedes, ay caray, permítanme, agradecerles a ustedes que estén con nosotros o que hayan estado con nosotros y ponerme a sus órdenes. Su servidor amigo, soy José de Jesús Milla Arufe, socio director de Milla y Arufe Asociados, despacho que se dedica a la asesoría y a la contabilidad y todo eso que ahora es tan complicado, ¿sí? Y que me pueden localizar en mi teléfono celular 55 26 53 75 80, en mi correo millarufe@yahoo.com.mx o en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Me pongo a sus órdenes, obviamente, y nos vemos en la próxima cápsula, preparación para la declaración anual de personas físicas, fiscal a fondo.